vamos a iniciar. Vamos a iniciar nuestra clase. Voy a buscar. Bueno, entonces aquí estamos y vamos a iniciar. Aquí estamos. Ya me apareció frío. Ahí estamos. Bueno, ustedes van a contar con el video de la clase para que cualquier duda que tengan puedan consultar, ya sea la presentación o ya sea que también me escriban. Así que vamos a iniciar. Alabado sea Jesucristo. Buenos días a todos. Vamos a iniciar con el movimiento circular uniforme. Recordaremos que este tema ya iniciamos viéndolo la pasada semana, donde les pedí que realizaran su formulario con el nombre, la fórmula y la unidad de medida. Entonces, el periodo, la frecuencia, asimismo la velocidad angular, la velocidad lineal o la velocidad tangencial, la aceleración centrípeta, que van a ser las fórmulas que vamos a aplicar. Seguidamente, resolvimos un ejemplo únicamente hasta el inciso A, es decir, nos quedamos en la velocidad angular. Asimismo, me piden para la resolución de ese problema el inciso B, donde me piden el período y la frecuencia de las ruedas. Eso es mucho más sencillo para poderlo calcular. Aquí ya lo tengo calculado, donde como ya calculé lo que es la velocidad angular, tenemos esta otra fórmula que yo he despejado para lo que es el período. Tenemos entonces que con la constante de nuestra calculadora, 2pi divididos el dato anterior que yo calculé de 85.71, puedo hacer la sustitución de manera que me queda 2pi divididos 85.71, me está dando el valor de lo que es el periodo de 0.07 segundos. Recordemos que el periodo se mide en segundos y el periodo es el tiempo que tarda un móvil en dar una revolución o una vuelta completa. Prosiguiendo, como me están pidiendo lo que es la frecuencia yo puedo encontrarla con la unidad que el 1 va a ser una constante divididos el periodo. El periodo que hace un momento he calculado, el cual tiene un valor de 0.07 segundos. Vengo y sustituyo dicho valor y digo 1 dividido 0.07, lo cual me está quedando como 14.28. La unidad de medida, ya sea que les quede en revoluciones sobre segundos, en hertz, o únicamente lo denominemos como HZ. Cualquiera de las tres medidas que vayamos a aplicar, estaremos en lo correcto. Y estas van a ser entonces las resoluciones para lo que es el inciso B, donde me están pidiendo lo que es el periodo y la frecuencia. Asimismo, yo tengo aquí una tabla que construí para lo que son las fórmulas y las unidades de medidas. Los nombres, pues para mí ya no van a ser indispensables, puesto que ya conozco las iniciales de cada una de ellas. Espero que cuando hayan realizado ustedes su formulario, ya se hayan aprendido también el nombre de cada una de las fórmulas. Continuamos con lo que es el siguiente ejemplo. Me están indicando lo siguiente. Un móvil, dice, con movimiento circular uniforme, describe una circunferencia de 1.5 metros de radio. Notemos que aquí ya nos están indicando el radio. En un periodo de 0.35 segundos. Tenemos entonces el periodo. El periodo, como recordarán, se identifica con T mayúscula.
unidad de medidas, segundos. Las variables que voy a necesitar encontrar o calcular son la frecuencia y la aceleración. Vamos entonces a resolver lo que es el inciso A para poder calcular la frecuencia. La frecuencia que es 1 divididos o partidos el periodo. 1 divididos 0.35 segundos serán equivalentes a 2.86 Hz. Si ustedes, haciendo un pequeño paréntesis, si ustedes no aproximan dicho resultado y les queda acá 2.85, 2.84 o 2.87, eso no implica ningún problema. Y tampoco vamos a decir que esté mal realizado el cálculo. La cosa es que solo les varíe algunos decimales. Y si van a aproximar, pues tampoco tenemos problema alguno. Vamos a proseguir con el cálculo del inciso B, el cual nos pide la aceleración. Nos damos cuenta que la fórmula que tengo en color morado me indican que para la aceleración centrípeta, la aceleración voy a necesitar a la velocidad lineal. Después elevarla al cuadrado, dividirla dentro de el radio. Para ello, primero que nada, debo encontrar la velocidad lineal. Esto que tengo en color verde es una fórmula. No sé si ustedes la tengan, pero también puede calcularse una velocidad lineal o tangencial con esta fórmula. 2pi por el radio y multiplicados por la frecuencia. Ingresamos en nuestra calculadora la constante 2pi multiplicados por 1.5, ya que ya los tenemos en metros, y nuevamente multiplicados por la frecuencia que calculamos anteriormente. Entonces, el producto de estas tres cantidades nos da un valor de 26.95 y la unidad de medida de la velocidad lineal o tangencial son metros sobre segundos. Ya contando con este dato, procedo a calcular lo que es la aceleración centrípeta. La velocidad que calculé anteriormente la debo elevar al cuadrado y dividirlo dentro de el radio que me están proporcionando en el problema. Tengo entonces 26.95 elevados al cuadrado, obtendré un valor de 726.30. Aquí me quedan los metros cuadrados, los segundos cuadrados, divididos 1.5 metros. Aquí como será la simplificación de lo que son los metros, el cuadrado del metro que tengo en el numerador se cancelan con los metros que tengo del denominador. De tal forma que me están quedando de respuestas 484.20 metros sobre segundos cuadrados. Esta es una aceleración y con esto tenemos ya resuelto el ejemplo. Vamos a proseguir con el siguiente ejemplo. Me indican un motor, dice, da 120 revoluciones por minuto. Calcular, inciso A, el período. Inciso B, la velocidad angular. E inciso C, la frecuencia. Entonces, recordemos que para el período, en nuestro caso, que nos están proporcionando los datos de cantidad de vueltas. Lo segundo es que nos hablan de un minuto. El minuto tendrá 60 segundos. Ya con estos datos procedo a utilizar la fórmula que tengo donde me indican que el periodo es T, es decir, el tiempo divididos el número de vueltas. Procedo a realizar la sustitución
y tengo 60 divididos 120. Tengo un valor de 0.5 segundos. Este es el periodo. Ahora bien, puedo pasar a resolver ya sea el inciso C, donde debido a que ya cuento con el periodo, puedo también calcular lo que es la velocidad angular. Bueno, vamos a proceder a esto. Tenemos a la velocidad angular 2pi divididos 0.5 segundos. El resultado de estos son 12.57. Ahora bien, para el cálculo de la frecuencia, aquí, perdonen, tengo mal un cálculo, son 0.5 de periodo. Este es el periodo. Entonces nos va a variar lo que es la frecuencia. Permítanme un momento, voy a realizar el cálculo. Tengo 1 divididos 0.5, lo cual me da un valor equivalente a 2 unidades en este caso. Perdón, ahí estamos. La frecuencia será de 2 unidades. Estoy tomando el dato del periodo, aquí 0.5. 1 dividido 0.5 son 2 enteros, 2 Hz, que serán entonces la frecuencia. Ahora sí, vamos bien con los cálculos. Y esta es la resolución de este problema. Vamos a proseguir con el siguiente. Aquí tengo un ejemplo donde me indican lo siguiente. Un móvil con movimiento circular uniforme, dice, tarda 10 segundos en dar 4 vueltas. Encontrar su velocidad angular. Únicamente me están pidiendo la velocidad angular. Entonces, tengo el tiempo de 10 segundos, cantidad de vueltas que van a ser 4. Entonces, como me piden la velocidad angular, aquí ya tengo en color morado resaltando la fórmula de la velocidad angular. Pero notemos que para el cálculo de la velocidad angular necesito al periodo. Tengo otra fórmula o ecuación, pero para dicha velocidad angular también necesito a la frecuencia. Entonces voy a proceder a realizar el cálculo de, primero que nada, el periodo. El periodo donde es el tiempo divididos el número de vueltas. 10 divididos 4, tengo un valor de 2.5 segundos. Este es el periodo, el cual me será de mucha utilidad para encontrar la velocidad angular. La constante de 2pi divididos el periodo. Tengo la sustitución y me está quedando un valor de 2.51 radianes sobre segundos. No vayamos a olvidar, por favor, la unidad de medida de cada uno de estos datos. Bueno, contando ya con este cálculo, vamos a resolver un problema que será el más complejo con el que vayamos a toparnos, el cual será ya no únicamente un móvil, sino van a ser 2. Vamos entonces a resolver el siguiente. Me indican 2 poleas de 0.30 y 0.40 metros. Nos damos cuenta que ya tenemos el sistema internacional y me indican que son de radio. No me están hablando de diámetro, me están hablando de radio. Entonces son los datos que yo necesito. Dice 2 poleas de 0.30 y 0.40 metros de radio respectivamente. Giran unidas por una banda como en la figura. Ahí tenemos una figura resaltada con un poco de fondo de color blanco. Sabiendo que la frecuencia, me indican, de la polea menor es de 12 Hz, ¿cuál será la frecuencia de la polea mayor? ¿Qué es la frecuencia? La frecuencia es la cantidad de vueltas que da, en este caso, una rueda en la unidad de tiempo.
los datos. Los datos que tengo para la rueda mayor, por así llamarla, o la rueda grande, son, cuento con el radio 0.40 únicamente y no cuento con su frecuencia. Con respecto a la rueda pequeña, me están proporcionando el radio que tiene, que son 0.30 metros. Y me están proporcionando su frecuencia, que son de 12 Hz. Me consultan entonces cuál va a ser la frecuencia de la rueda grande o la polea grande. Bueno, cuando la rueda pequeña ha realizado una revolución completa, seguramente la rueda grande solamente ha realizado un poco más de la mitad de lo que es el trayecto de la circunferencia. Así que no podemos decir que tengan un mismo periodo. Van a tener periodos distintos. Porque con la rueda pequeña, por decir un supuesto, que la rueda pequeña se tarde 3 segundos en realizar la revolución completa, la grande no puede tardarse 3 segundos. Tendría que tardarse un poco más. Debido a esto, así como se resalta en la figura, tenemos una velocidad. Van a tener una misma velocidad. Eso lo sabemos. La fórmula para poder calcular dicha velocidad va a ser la siguiente. Conocemos nosotros una fórmula para el caso de la velocidad lineal o tangencial, de 2pi por el radio y por la frecuencia. Voy a revisar si tengo esa acá. Aquí está. La velocidad lineal puede calcularse como 2pi por el radio y por la frecuencia. Son los 3 datos que necesitamos. Pero a pesar de que son o poseen la misma velocidad, nos damos cuenta que el radio tienen datos distintos. Entonces, mediante una ecuación, vamos a poder realizar dicho procedimiento. Voy a igualar una ecuación de tal forma que en el lado izquierdo tengo el cálculo de una velocidad, lo que tengo en color blanco. Lo que tengo en color morado serán los datos de la polea menor o la polea pequeña. Recordemos que 2pi tendrán el mismo valor, pero no podemos hablar de un mismo radio, ya que miden tamaños distintos. Tampoco podemos hablar de una misma frecuencia, porque no pueden tener la misma frecuencia por el tamaño con el que nos están describiendo. Ahora bien, vamos a hacer lo siguiente. Como la variable que yo necesito se encuentra en el lado izquierdo del signo igual, aquí lo voy a resaltar con un color verde. No, verde no. Bueno, un color rojo. La variable que yo necesito despejar es la que estoy colocando acá, la frecuencia. Entonces, ¿qué hago con los datos anteriores? 2pi por el radio 1. Lo que hacemos es un despeje. Debido a que se están multiplicando nuestras variables, el inverso de esta multiplicación entonces será una división. Nos quedan de esta forma. En la parte superior, o lo que tenía en color morado, van a seguir siendo los datos del numerador. Esos son los datos del numerador. Tengo a 2pi, tengo al radio y tengo a la frecuencia. Entonces, puedo venir y realizar la sustitución. Para hallar a la frecuencia de la polea mayor, voy a multiplicar 2pi por el radio de la polea menor y por la frecuencia de la polea menor, divididos entre 2pi por el radio de la polea mayor, obteniendo los siguientes resultados: 22.62 entre 2.51, y la división de ambos
me da un valor de 9.01. Podemos dejarlo como 9 seguramente, que son hertz. De esta forma, decimos que mientras la frecuencia de la polea menor es de 12, la frecuencia de lo que es la polea mayor será únicamente de 9. Esto es por el tamaño que tiene la polea. Hasta aquí con nuestra clase del día de hoy. ¿Tenemos alguna duda con respecto a la resolución de cada ejemplo? Bueno, no tenemos ninguna duda. Todo quedó clarito. Bueno, siendo así, este es el ejercicio que necesito que desarrolle. Son 3 problemas. Me hablan de un automóvil con velocidad de 216 kilómetros sobre horas. Tus llantas, dice, tienen un radio de 42 centímetros. Hay que pasar los 42 centímetros a lo que es sistema internacional, dividirlos dentro de 100. Asimismo, la velocidad de 216 kilómetros sobre horas habrá que pasarlos a sistema internacional. Cuando se trata de velocidad, se debe multiplicar por 5 18avos. Esto ya lo sabemos, ¿verdad? Y con esto ya podemos saber cuál es el periodo de las llantas y cuál es la aceleración centrípeta. Va a ser similar a al problema que yo resolví con ustedes. Es el ejemplo 1 o 2, muy recuerdo. Para el caso del número 2, dice, un móvil con movimiento circular uniforme describe una circunferencia de 85 centímetros de diámetro. Recordemos que el diámetro en el diámetro se debe de calcular el radio, es decir, 85 centímetros entre 2 para obtener el radio y pasarlos al sistema internacional. Nos están brindando y un periodo de 0.51 segundos. Eso es T mayúscula. Ya contamos con el radio y el periodo. Procedemos a calcular la velocidad angular y procedemos a calcular la aceleración centrípeta. Por último, tenemos que en un sistema de poleas donde miden 15 y 20 centímetros de radio respectivamente, los 15 y los 20 centímetros pasarlos a sistema internacional. Esto entonces habrá que dividirlos dentro de 100 para hablar de lo que son ya los datos del radio en sistema internacional. Me indican cuál es la frecuencia de la polea menor, sabiendo que la polea mayor es de 18 Hz. Haga la gráfica. Bueno, tenemos entonces en el último caso un ejercicio de esta forma. Vamos a proceder colocando primero que nada la fórmula. Claro, esta fórmula ya no va a ser la misma, puesto que necesitamos despejar a la frecuencia, pero del lado derecho. Entonces, la frecuencia que debemos despejar tendrá que ser esta frecuencia que estoy resaltando en color blanco. Esta es la frecuencia que debemos encontrar y los datos que tengo de 2pi por el radio 2 serán ahora los denominadores. Ahí tienen cuidado a la hora de sustituir cada uno de los datos. Y bueno, pues hasta aquí con la explicación. ¿Les ha surgido alguna duda? Bueno, no teniendo más dudas, pues nos miramos en la próxima clase. Gracias por su asistencia. Feliz día para todos y pues ya saben que cualquier duda que tengan pueden escribir. Eh, Feliz día a todos. Nos vemos en el día jueves que tenemos la clase de estadística. Que pasen buen día.